Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes siempre nos siguen con fidelidad a este programa que llamamos Status Report sobre política, economía y sociedad. En el día de hoy voy a tener el privilegio de escuchar a un colega, Wildo González, analista económico, estudió en Chile, suelo seguir sus estudios y sus análisis a través de las redes sociales y es un economista que brinda servicios en el Paraguay hoy a empresas especializadas, pero que son internacionales. Pero quisiera hoy, en su rol de economista académico, recibirlo en mi programa. Yo soy Víctor Raúl Benítez, soy también economista, y conversar sobre la coyuntura actual, tanto en el escenario internacional como en el escenario nacional. Buenas tardes, Wildo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación y acá a las órdenes para discutir los temas relevantes de la coyuntura. Gracias. Haciendo un poco un análisis tipo Zoom deductivo, de lo general a lo particular. ¿Cuáles son los temas más importantes que estás viendo? Acabamos de conversar sobre algunos de ellos antes de entrar aquí en el programa propiamente dicho, sobre el escenario mundial. Ya sabemos que estamos en guerra, ya sabemos que el petróleo está alto, etcétera, pero hay algunas cosas nuevas que han sucedido ayer. ¿Podrías comentar cuáles son y sus implicancias, por favor? Sí, bueno, lo más relevante, el dato de inflación de Estados Unidos ayer, que sorprendió a las expectativas de mercado, fue más alto de lo esperado. Eso en el fondo hizo que todo el mercado empiece a apostar a una suba más alta de la tasa de la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, que ante esta inflación alta necesariamente va a tener que subir probablemente 100 puntos base la tasa de interés, o sea, 1%. Previo al dato de inflación, los mercados estaban divididos entre un aumento de 50 puntos base o 75 puntos base. Después del dato de inflación ya casi todo el mercado se dio vuelta a una apuesta a un aumento de 100 puntos base. Y también de alguna forma ya se abriera abanico para futuros incrementos, o sea, un aumento un poco más intenso de lo que se tenía previsto anteriormente. Eso hizo que también el dólar se fortalezca y ahora la paridad con el euro, que es algo que no se había visto en mucho tiempo. Europa también está en un proceso de desaceleración bastante intensa, pero con la heterogeneidad que tiene la zona euro por tener distintos países. Eso complica de alguna manera el escenario que tiene el Banco Central Europeo para poder aumentar libremente las tasas por el efecto bien distinto que puede tener el incremento de tasa en las distintas economías. Y eso a nosotros nos afecta de manera bastante sustancial porque va a encarecer bastante el costo de financiamiento externo, tanto para todos los gobiernos del mundo, y así también como para las empresas, básicamente. Ya. Con respecto a todavía dentro del escenario internacional, hoy estuve viendo que el IMAEP de Brasil, igualito tienen ellos, también está desacelerado como el nuestro. Estoy nomás mirando un poco en los alrededores. Y tapa de The Economist, o no sé si Times, aparece que probablemente Putin estrangule más las provisiones de gas a Alemania y que el invierno sea brutal, dice la tapa. No sé si es The Economist, acabo de tuitear. Entonces, con ese escenario europeo, que no es solamente una cuestión de calentar las casas, sino que es mover los motores industriales, sí, porque el gas genera energía y la energía mueve motores, mueve trenes. En Europa es muy dependiente de eso. Entonces, me pongo a preguntarte, ¿cómo estaría el producto en este año en el mundo? Yo he visto pronósticos. En primer lugar, ¿cuánto está el PIB mundial? 100 trillones. Ahí no tengo el número exacto. Sí. Tampoco tengo el número exacto en eso, pero si te fijas recientemente, 2 días atrás, el Fondo Monetario Internacional reportó la previsión de crecimiento para Estados Unidos. Ellos acababan de finalizar la revisión del
del estado general de la economía norteamericana, en lo que el Fondo Monetario le llama el artículo 4. Recientemente acá hace como un mes atrás, 2 semanas atrás, habían publicado las revisiones que habían hecho sobre Paraguay en todo caso. Pero volviendo de vuelta a la economía norteamericana, ellos tenían dentro del artículo 4, dentro del estudio que hicieron sobre la situación actual de Estados Unidos, varias simulaciones sobre cuáles serían las trayectorias futuras de las principales variables macroeconómicas. Y en uno de esos escenarios, un escenario alternativo donde una persistencia en la inflación en Estados Unidos, más allá de lo que se tiene previsto, puede hacer que la economía estadounidense se contraiga más de lo previsto y la Fed tenga que subir tasas más allá de lo que se tiene previsto. Pensar que hasta ayer o antes de ayer, todo el mundo pensaba que las tasas iban a ir hasta 3%, ahora ya puestas hasta 5% incluso. Y eso va a hacer en el fondo que se reantice el ciclo, o sea, que sea menor el ciclo, o sea, atenúe el ciclo mundial. O sea, que principalmente que Estados Unidos es el principal motor de la economía mundial, a pesar de que China tiene una evolución bastante grande. Está la disputa de quién lidera el ciclo mundial entre Estados Unidos y China. China se desaceleró con todo el tema del COVID, a nosotros nos pegó bastante fuerte. China se recuperó antes que el resto del tema del COVID y eso empujó bastante fuerte el precio de los commodities. Nosotros nos beneficiamos de eso, del precio más alto de la soja y va a ser un año complicado en términos de crecimiento. Muchos países van a tener crecimiento, baja tasa de crecimiento y altas tasas de inflación, un escenario mundial de lo que los macroeconomistas llamamos esta inflación, en el fondo, de algo que no habíamos visto en bastante tiempo. Sí, con respecto a, voy a poner bien acá mi cámara que se me estuvo moviendo. Bueno, con respecto a ahora viniendo ya al Paraguay, nosotros 4 iba a ser al comienzo, después ahora estamos en 0,2, nomás ya empate, debido a que el 66% de la soja no se cosechó, la agricultura cae 20%, el sector primario creo que, en general, y la agricultura creo que 20%, si no estoy equivocado, cae. Y eso hace que eso que teníamos de 3 o 4 quede en 0. Y estuve mirando que vamos a tener un déficit del 3% sobre el producto. El año pasado fue 6, el año anterior fue 3. Año electoral nadie quiere recaudar porque los políticos no tienen ciudadanos, tienen electores. Entonces, no, difícil ya es que vengan a cobrar impuestos. El señor ministro de las Obras Públicas, estoy haciendo un análisis breve nomás antes de la pregunta, está muy preocupado. 380 millones de dólares es su deuda con las vialeras. Sus obras principales están ralentizadas. Vos sabés que en un país como nuestro las obras públicas mueven la construcción, que a veces crece 12% y empuja la economía hacia arriba. Entonces, con todas estas variables en esa situación, quedamos en 0 ya. Y el país que menos va a crecer, más o menos en la América Latina, Argentina va a crecer y renunció a su ministro de Economía, imagínate. Brasil no sabemos muy bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo vos ves el año 2023, donde un presidente se va y de enero a agosto él no va a poder firmar grandes cosas, no tiene mucho poder, y el que entra todavía no entiende cómo está el país? Sabemos que el sector privado es el 90% o el 80% de la economía paraguaya, porque entre 10 y 15 nomás es la presión tributaria. ¿Cómo vos pensás que va a ser el año que viene la economía paraguaya? Bueno, primero, acá en Puente nosotros tenemos una proyección un poco más pesimista para este año del PIB. Es una proyección que ya habíamos hecho en torno a abril, más o menos. Nosotros creemos que la economía va a caer un 1% este año. Hasta el momento los datos de corto plazo, los mensuales, están validando nuestro escenario de crecimiento negativo. Pero ahí, antes de pasar al 2023, tenés que hacer algo que en general
siempre hay que hacer cuando una economía es exportadora de commodities. Se hacía en Chile justamente en el tiempo que cuando estaba en el Banco Central de Chile, se miraba una parte que era específica a lo que sí las autoridades pueden afectar, o sea, los recursos naturales, aumentando tasa, aumentando el gasto, uno no hace que llueva o que crezca más rápido la planta. Hay parte de la economía que está así, automáticamente va a crecer por algo, entonces, porque algo que digan las autoridades. Entonces, en general estos países tienen a mirar una medida de PIB que le dicen PIB sin recursos naturales o PIB resto, dependiendo de cuál sea el nombre fantasía que le pongan los bancos centrales. Y es súper importante mirar eso. Si vos te fijas en los datos de las cuentas trimestrales de este primer trimestre que pasó, tuvimos un trimestre bastante malo, una caída importante en variación anual. Pero si uno quita todos los sectores relacionados con eso, entonces vemos una economía que está creciendo bastante, en torno al 4,4%. Y ese 4,4% está liderado justamente por algo que probablemente todo el mundo puede ver en las ventanas, y que está en el sector de la construcción, que crece un 10%. El sector de industria crece en torno a un 4%. Entonces, nosotros no es que tenemos un crecimiento más bajo de la región. O sea, nosotros somos un país agrícola que fue fuertemente golpeado por un evento climático que no les pasó al resto de la otra economía. Nosotros tenemos una situación única que no tiene el resto. Entonces, por ahí a lo mejor que separaría un poco las aguas. Y quitando eso, nosotros tenemos un nivel de crecimiento bastante aceptable, obviamente. Pero, en torno como vamos a tener este año en torno a un 2%, hasta descuidado un 3% de crecimiento en la parte de sectores no recursos naturales. Pero es el crecimiento inercial que uno tiene para salir del COVID, en el fondo de la recuperación, o tener un mercado laboral todavía bastante débil, tener un ingreso de las familias que el año pasado estaba bastante golpeado por la inflación. Y eso hace en el fondo que el consumo de la gente sea bastante menor. La gente va a gastar probablemente menos también, va a tratar de economizar ante este escenario de alta inflación. Y por tu comentario con respecto a la parte del escenario fiscal, la verdad que es bastante complejo, pero recordate que igual nosotros estamos yendo en un proceso de convergencia hacia los límites de la ley de responsabilidad fiscal. Recordate que por más que a la gente no le guste hacer recordarse, o es un poco popular y un poco empático decir, tenemos meta de inflación, tenemos regla fiscal, eso nos hace un país estable. Eso es parte de nuestras anclas que tenemos en nuestra macro. Y el Ministerio de Hacienda dijo que el fondo iba a converger adentro del límite de la ley de responsabilidad fiscal, probablemente para el año que viene o en el peor de los casos para el siguiente año. Entonces ellos están en un proceso de retirar lentamente el gasto. Recordad que uno tampoco tiene que ser brusco en las variaciones del gasto, porque el retiro del estímulo fiscal o del que sea de manera bastante intensa puede crear hasta una recesión. Recordemos, ¿no?, de Volcker en los años 80 en Estados Unidos, que dijo, ya yo quiero terminar la inflación, no importa qué es lo que pase, y subió la tasa de interés hasta un 20%. No me recuerdo cuánto, pero fue un nivel exageradamente alto, que llevó a Estados Unidos a una recesión y le mandó a todo el resto de las economías emergentes a una recesión profunda de la que muchos tardaron años en recuperarse, de la crisis de los años 80 hasta ahora. Entonces eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, el Ministerio de Hacienda está reduciendo lentamente las recaudaciones. Mira, la parte de los ingresos tributarios están creciendo en torno al 16,6%, o sea, parte de inflación, parte también de esta economía que viene en dos velocidades, que todavía sigue creciendo. Pero para el año que viene hay que ser bastante cuidadoso, porque igual el incremento de las tasas que estamos teniendo por la parte del Banco Central va a empezar a tener efecto. Y eso va a hacer que probablemente el rebote no sea tan intenso. Entonces, si es que justo uno no hubiera tenido eso, probablemente la economía el año que viene iba a crecer en torno a su nivel potencial, pensando que la parte del sector agrícola se recupera en torno a un 4 o 5, pero pensando que igual el Banco Central tiene que disminuir en parte el dinamismo de la economía para poder frenar la inflación. Creemos que el año que viene la economía tendría que crecer en torno a un 3,5, 3%.
y el déficit debería entrar ya a una senda tipo de 2%, más o menos. Ya. Con respecto a otros temas, quiero preguntarte el nivel de endeudamiento de la gente, porque si queremos motorizar el consumo o remotorizar el consumo puede de las familias, por ejemplo, que es importante para la economía, depende de ingreso, empleo, que no estamos tan bien, y crédito. Y veo que la gente está endeudada al límite, sobre todo los funcionarios públicos. Por otro lado, las pymes, que también están muy endeudadas, y muchas personas físicas y jurídicas están en Inforcom, y entonces eso les limita más aún su posibilidad, no solo de consumo, sino que de empleo ya. O sea, yo ya no tengo luego suficiente ingreso, que es una de las variables del consumo. Me endeudé, vino la pandemia, estoy saliendo de la pandemia, no estoy pudiendo pagar mi cuenta. El FOGAPI era para 200.000 empresas y 28.000 nomás accedieron. La tasa iba a ser 9, está en 12. Se quejan los emprendedores. Entonces vengo yo y te pregunto, ¿qué se puede hacer para que esa gente que está en Inforcom salga de Inforcom? Las pymes, por lo menos, porque las grandes pues tienen el 3R, renegocian, reestructuran, refinancian. Pero las chicas reciben la llamada del cobrador y le acogotan. Entonces, y para peor, he visto que los supers, muchos, le pagan a 150, 180 días a las pymes. Entonces no gira la plata. La pyme está endeudada, está inforconeada y su cliente le paga 180 días. O sea, la pyme le está financiando a una grande, que es un retail grande. También los gobiernos central, gobiernos departamentales y municipales le estrangulan a las pymes. Entonces, ¿qué vos pensás que se puede hacer? Y porque quiero terminar con lo siguiente. También le pregunto yo a un amigo, ¿cuánto es lo que vos debes? 1.000.000. ¿Y cuánto te reclaman? 4 millones, 4-1. Y le pregunto a los financieros que cobran, ¿cuánto ustedes recuperan de ese salvaje sobrecosto que le ponen? El principal fue 1.000.000 y 3 millones es intereses punitorios, intereses ABCD. Dice 20%. Entonces, por cada 4.000 guaracas que reclaman, 800 guaraníes nomás recuperan. Yo a veces digo, ¿no será que se les puede ayudar a esas pymes o personas físicas, empleados públicos, que el Estado compre a la baja esas deudas y después le financie? Pienso algunas locuras así, porque tampoco hay que castigarle al que prestó. Entonces yo pregunto, ¿qué se puede hacer? ¿Está trancado este país con las deudas, Will? Bueno, mira, la verdad que la situación como el consumo de la familia es bastante delicado. Aparte de la recomposición que está en el tema del empleo, que el empleo formal de a poco va recuperándose de la pandemia, hay mucho nivel de empleo informal, que se incrementó la informalidad, especialmente por la pandemia. Es un tema bastante difícil y complejo. Si te pones a pensar, en el fondo la gente está avanzando bastante también su medio de pago, sus tarjetas de crédito. Si vos te fijas en la estadística del UCP del uso del medio de pago, el incremento en el gasto de tarjeta de crédito es bastante elevado de la gente, va creciendo bastante. Entonces eso hace en el fondo que la gente termine más endeudada, bastante más de lo previsto probablemente, porque probablemente para tratar de suavizar el consumo usan la tarjeta de crédito, tratando de recuperar parte de lo que perdió por inflación, pérdida de la calidad del empleo, porque obviamente un empleo de mala calidad tiene menos ingresos. Pero probablemente lo que se tenga que hacer es tratar de, o sea, yo no soy muy partidario probablemente de perdonar las deudas, puedo decir. El tema es, hay que también proteger a la persona, a la institución que presta, pero probablemente sí a lo mejor tratar de crear un mecanismo de reestructuración de deuda, probablemente no, como más o menos se hizo en el periodo de la pandemia, donde se le da cierto tipo de holgura a las pymes, a las personas, para que no se le cambie la calificación de riesgo del fondo, y que eso haga en el fondo tampoco que ellos no
caigan y dejen de ser sujetos de crédito. Pongámosle, no sé, en la época de pandemia tenías que pasar, no me recuerdo la cantidad de días, y todavía no te bajaban la calificación de riesgo, por ejemplo, si estabas bancarizado. Yo creo que eso sería una opción bastante razonable y sin afectar de manera bastante significativa a ninguno de los dos lados. Yo sé que eso debe estar bien con Dios y con el diablo y que es bastante difícil. Entonces, es complejo eso. O sea, nunca uno va a estar bien con todo. Pero yo creo que sería bastante razonable algo de eso y probablemente también algo también que sería bastante útil. Probablemente más que generar nuevos programas de apoyo a las pymes, tratar de reformular de alguna forma algunos de los programas ya existentes, hacer alguna evaluación de impacto para tratar de identificar los puntos donde fallan eso. Porque igual fíjate que muchas veces no necesariamente el problema de las pymes es el acceso al crédito, ¿no? Muchas veces a la gente se le da crédito y no saben qué hacer con el crédito. Sí. ¿Te recordás que hace poco el Ministerio de Hacienda hizo un seminario con la gente de la CAF y le invitó a estar a varios, dentro de ellos un premio Nobel, Kramer, que enfatizó bastante el tema de que las políticas públicas, para que sean efectivas, tienen que tener una contraparte, una evaluación. Yo sé que suena muy técnico y muy tedioso eso probablemente para la gente que hace políticas públicas, pero es bastante importante identificar los focos donde ya las políticas existentes van fallando. Porque a veces no creo que haga falta otro programa de pymes, o crear algún otro ministerio, o crear algún otro tipo de cosas, sino que probablemente entrar y hacer ingeniería profunda dentro de las cosas donde uno está, hacer evaluación de impacto, identificar a lo mejor las pymes o a las personas mismas que tienen un problema de gestión de conocimiento, de gestión de mercado. Y también tenemos que recordar que tenemos un problema bastante serio de capital humano. La pandemia, o sea, el efecto de la pandemia de capital humano que va a ser fuerte, va a caer el ingreso a largo plazo de la generación de renta por capital humano por los años perdidos de educación que son casi inexistentes que tuvimos estos últimos años. Entonces yo partiría por ahí, por hacer una ingeniería. No te olvides que el único factor que realmente o capital que agrega mucho valor o más valor es el capital humano, ¿verdad? En la economía del conocimiento más aún. Una última pregunta y cerramos. Te quiero pedir disculpas, pero me encanta charlar. Vamos a tener que reunirnos de nuevo. Gracias. El tema Argel son los impuestos. Con esta presión tributaria baja que tenemos, te tengo que preguntar únicamente, el próximo gobierno, para ir hacia esa convergencia y para tener espacio fiscal, va a tener que hacer las dos cosas. Lo que a todo el mundo le gusta y a nosotros, a mí también, ¿verdad? Los gastos, vamos a tijerear. Pero lo que a nadie nos gusta es tomar la medicina y que es más impuestos. Yo no he visto, Wildo, en países OCDE, ni un país que tenga menos de 20%, no digo que subamos ya a 20, pero que tenga menos de 20% de presión tributaria y tenga calidad de vida y tenga desarrollo. Pero la narrativa para nosotros es baja presión tributaria, equilibrio monetario, cambiario y fiscal, fuerte producción de commodities, sector primario, y si te falta plata, prestando más de mí, emití bonos o multilaterales. Y pero no te olvides la baja presión tributaria, dicen todos estos países desarrollados, ellos no hacen eso. Y después, y los pobres le decís, no, al pobre tenés los programas sociales, te copan que es una especie de pobrismo para que no se vayan para que hoy 14 de julio no tomen la Bastilla. O si no, los pobres quieren tomar la Bastilla, no hay que permitir que tomen la Bastilla. Para que no tomen la Bastilla, hasta te copona. Sri Lanka, ahora veo que en Ecuador también hay escándalos. Acá ya tomaron una vez casi la Bastilla, rompieron todo el Congreso, incendiaron todo en la época anterior. Entonces pregunto, pues yo tengo un amigo que vos le conocés también, Carlino, trabaja en el sector
público. Sí. Entonces yo hablo con él. Mm. Así como vos, todo lo que decís no pertenece a la empresa donde vos prestás tus servicios. Y todo lo que dice Carlino tampoco. Off the record nomás te pregunto, él me dice, yo no sé, Víctor, yo creo que vamos a tener que subir impuestos. Y todo el mundo sabe y nadie quiere hablar de eso. Ese es como todo el mundo sabemos algo, ¿verdad? Que un tío es un contrabandista, pero no se habla eso en el domingo, ahí en la comida de familia, que el tío es contrabandista de cigarrillo, por ejemplo, no es prohibido hablar eso, se va a enojar el tío. Encima él pagó el almuerzo. Entonces pregunto yo, ¿qué hacemos? ¿Va a subir la tasa de impuestos en el próximo gobierno y o va a mejorar los controles? ¿Van a mejorar los controles para que disminuya la evasión? Que es 1.900 millones de dólares según Oscar Orué. ¿Por dónde vamos a conseguir más plata? Mira, para empezar, y antes que para no meter un problema con la gente de Puente, todo lo que yo diga es responsabilidad mía, no la gente de Puente, ni son es personal entre ellos. Pero, Claro. Mira, algo por ejemplo que pasó bastante desapercibido, pero algo bastante interesante. A mí me gusta mucho ahora cómo cambió un poco el foco de investigación académica y de policy del Fondo Monetario. Especialmente en el tema y también en mucho la academia, el tema de que se habla mucho de desigualdad, de inequidad. Entonces uno ve universidades, académicos que 10 años atrás nunca hablaban de inequidad. Te encontrás con un paper en un Journal Top hablando de cómo la inequidad, o sea, la política monetaria afecta a la inequidad, por ejemplo, a lo que antes de 10, 15 años atrás era completamente impensado. Entonces, el mundo académico está pensando de forma distinta y yo creo que también nosotros estamos pensando de manera bastante distinta. El mundo va cambiando de forma muy, muy rápida y es muy complejo todo lo que se quiere hacia adelante. Pero volviendo al tema del Fondo Monetario, por ejemplo, ahora hace cierto tipo de investigación que yo creo que es bastante más de calidad. Fíjate que en el último artículo 4 hicieron un análisis de cuánto Paraguay requería más de recaudación para poder cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo. Entre eso ¿Cuánto da? Ellos dicen que es en torno a 5% del PIB, que Paraguay necesita. Más 5% más de presión presión tributaria permanente. Eso es lo que ellos dicen. Está en el artículo 4, puedes revisar, es bastante interesante. De hecho, también está algo también relacionado en la parte de las intervenciones cambiarias, también que es otro mito grande que hay acá, pero eso, otro día si quieres conversamos. Vamos a ver. Pero fíjate que el próximo gobierno va a tener bastante desafío, va a tener una economía con más deuda, va a tener una economía probablemente todavía resquebrajada, el COVID es un shock fuerte que todavía no estamos viendo las consecuencias reales de todo eso, tanto económica, el nivel de capital humano, como estamos hablando de la sanitaria. Imagínate que en 30 años la mayor parte de la ciencia médica, que es la ciencia más pura que probablemente tenemos, tardan en saber qué es lo que es una enfermedad, y nosotros hace 3 años tenemos una enfermedad, estamos todos vacunados, gracias a Dios, toco madera, estamos todo bien. Y va, entonces probablemente el gobierno, gente de gobierno, sea quien sea, va a tener que tratar de hacer una reingeniera, como estábamos hablando, bastante fuerte. Va a tener que tratar de volver un poco a los tecnicismos que probablemente se requieren, evaluaciones de impacto, ver qué funciona, rehacer las cosas y tratar de una forma que sea más efectivo. Y eso, en el fondo, yo creo que si es que conseguís hacer eso, va a conseguir formalizar de manera más intensa la economía, va a aumentar la formalización. Entonces, probablemente no va a necesitar hacer un incremento de la presión tributaria tan intensa vía impuestos, sino que puede ser también a través de formalización. Claro, es un tema bastante importante. Claro. Más recaudación con mejores controles, se formaliza y subimos los ingresos. Sí, recordate el garrote y la zanahoria. O sea, el garrote más impuestos, zanahoria, mejor calidad de gasto. Claro, o sea, las dos cosas. Hay que mostrar también resultados en la calidad del gasto, claro. Yo ya te invito ahora formalmente, en nombre del Club de Ideas que yo presido y también ahí con el diario, voy a conversar con los directores,
con Amílcar y otros colegas que tú conoces, el propio Banana Ferreira. Quiero hacer una reunión importante. Ahora los economistas somos tan, no sé si importantes, pero por lo menos se nos escucha un poco más, porque se acabó la pandemia. Vamos a decir que somos un poco especiales nomás, por importante es demasiado Somos, complicado. Pero sí, si eso es importante, quiere decir que si ya te equivocas en algo, sos culpable. Si sos especial, culpa, quiere decir que dijiste somos, algo sí, nomás. por lo menos, sí. Somos tan importantes como eran los recolectores de basura y los delivery durante la pandemia. La gente más importante no, eran los médicos, eran los delivery, que también eran, pero los delivery y los recolectores de basura, que yo les agradezco. Y ahora creo que es el momento de que conversemos un poco de economía. La guerra va a seguir. En Europa vamos a tener problemas. La inflación norteamericana, los commodities altos nos pueden salvar. Y yo quiero hacer un foro e invitarle a los empresarios y que ellos también escuchen un poco nuestras reflexiones. Y también nosotros tenemos que escucharle al paciente. No tenemos que ser como los médicos que no le escuchan al paciente, hacen letras chiquititas, se hacen todos los estrellas del rock y cortan la pata equivocada. Imagínate la calidad de los médicos. Yo no quiero hacer eso. Pero te descuidas y nosotros somos casi iguales, o sea, solamente que nosotros no escribimos con letras complicadas, sino que armamos una formulita enredada, aunque sea algo simple, decir que hay una función de utilidad, una restricción, y empezás a hacer derivadas ahí para consentirle a la gente, pero... Igual no podemos cortar la pierna equivocada, pero no solemos cortar. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, y vamos a seguir conversando. Ya en la próxima semana voy a empezar a armar esta reunión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.